He escuchado, centremos la atención en esta expresión: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios, para decir que al mal no se le puede expulsar con el mal. Y en un texto hace unos pocos días, unas semanas, no tan lejos, o sea, reciente, escuchábamos que los demonios le decían, o las personas que tenían el demonio: Hijo de Dios, ¿qué tenemos que ver contigo? ¿Por qué vienes a destruirnos? Y concluíamos entonces que el mal le tiene miedo a Dios y que reconoce que al final el mal o el demonio o el diablo, como lo quieras llamar, reconoce el poder de Dios. Entonces, primero hay una expresión equívoca de estas personas donde dicen: está echando los demonios con el poder de los demonios. Pues si es capaz de echar el demonio, pues no es con un poder de demonio, es con un poder mucho más grande que el de los demonios, y ese poder se llama la gracia o se llama Dios. Y por eso ese demonio reconoce a Dios y le teme a Dios. Hemos escuchado incluso en la cotidianidad, no sé si te ha pasado la realidad, pero escuchamos mucho: es que me están rezando, es que me hicieron una brujería, es que me están haciendo esto, que me están haciendo lo otro. Y he aprendido yo en la historia, alguien en algún momento me dijo: créale y dele fuerza más a Dios. ¿Para qué se pone a creer usted en esas cosas? ¿Existen? Sí, existen. Hay gente que hace el mal, hay gente que hace brujería, hay gente, eso existe. Pero denle el poder más fuerte a Dios. Crea en Dios. Si usted le da la fuerza y el poder a Dios, la fuerza y el poder de Dios es mucho más grande que esto mismo que estamos escuchando. De manera que eso es lo que hay que hacer, queridos amigos: meter en nuestro corazón la fuerza de Dios. Y en vez de estarnos preocupando que es que me están haciendo el mal y que nos van a traer mal, que me está visitando, pues lo que hay que preocuparnos es cómo entro el bien a mi corazón. Esa es la preocupación más grande que tendríamos que tener, o el esfuerzo o la búsqueda constante que tenemos que hacer. ¿Cómo ingreso día tras día más bien a mi corazón? Y decía yo, creo que ayer mismo en esta iglesia, que cuando Jesús toca la experiencia de nuestro corazón y en el paso del tiempo tenemos que ir es mejorando en esa experiencia de Dios. Es decir, creciendo y siendo hombres y mujeres, lo decía era el domingo, siendo mejores en esa experiencia de Dios. Así que si tú y yo llevamos compartiendo muchas Eucaristías, pues una más te tiene que hacer mejor en el ejercicio y estar pensando es en eso. Mete a Dios en tu corazón. ¿Cómo? Pues siendo hombres y mujeres justas o justos, siendo misericordiosos, siendo bondadosos, siendo personas de amor, siendo personas que perdonamos, que acogemos, que incluimos a todos, que los hacemos sentir nuestros hermanos, que tomamos la participación del otro, que practico la alteridad, el otro, que lo vinculo a mi vida, que donde veo dolor me preocupo por ayudar a subsanarlo o aliviarlo. Y lo segundo que podemos nosotros también fijar una mirada con atención aquí es precisamente en lo que podía representar una persona que tuviera un demonio en ese contexto social. Nosotros hemos leído varios textos del Evangelio y allí reconocemos como tres grandes grupos de personas que eran alejadas, rechazadas, que no eran tenidas en cuenta, que al final se llaman los excluidos del Evangelio. Uno, las mujeres y las mujeres viudas. Eso era un grupo. Otro, los pobres, teniendo en cuenta lo que representaba todo un tema de pobreza ahí, por economía, por la situación que fuera. Y otros eran los enfermos, y en la categoría de los enfermos estaban los leprosos y los endemoniados. Hablemos de los endemoniados, en ese grupo de enfermos que tenían demonios
eran los apartados. En todos los enfermos, los más drásticos era si era un leproso o tenía un demonio, porque eran los menos tenidos en cuenta, los apartados. Hay que pensar en esta sociedad quiénes son los que son menos tenidos en cuenta, e incluso tendríamos que pensar tú y yo a quienes hemos nosotros tenido menos en cuenta para poder hacer una reflexión, porque también apartamos, también excluimos, también alejamos de nuestras vidas. ¿Y a qué otra persona es la que yo no tengo en cuenta? Porque al final es el comportamiento, en últimas, más que la condición de la otra persona. Puede ser viuda en ese contexto, puede ser mujer en el contexto, incluso los niños, puede ser pobre o puede ser enfermo, pero es la situación mía, cómo me comporto yo con ellos. Y eso es lo que tenemos tú y yo, trayendo estos textos, pensarlo hoy. ¿A quién es el que estoy alejando? ¿A quién es el que estoy rechazando? ¿Cómo me estoy comportando yo en eso? Porque donde descubra un mínimo de esos rasgos y sentimientos, tengo que entonces volver al principio de esta reflexión y traer bondad, porque al mal se le vence con la bondad humana. Esa es la conclusión. Al mal, al rechazo, a la apatía, a la exclusión se le vence con la bondad de Dios, que es cercanía, que se abaja, que acoge, que acaricia, que perdona y que ama. Pues que la gracia de Dios, queridos amigos, nos permita ir creciendo en esa apreciación, en esa experiencia de la bondad de Dios, y que día tras día nosotros la podamos practicar más para rechazar siempre el mal. Amén.